Um, we're going to talk today about femicide. Hoy vamos a hablar sobre feminicidio. And I'm specifically going to talk about what you need to know about crime scenes and the kind of evidence you gather from crime scenes that is associated with femicide. Voy a hablar específicamente sobre la evidencia física, particularmente aquella que se puede encontrar en las escenas del crimen y cómo hacer interpretaciones. And what I want to say is that one of the I need to enable screen sharing too. ¿Nos pueden dar el permiso de compartir pantalla, por favor? What I want to say is that too often the decision about whether or not a case is a femicide dictates whether it gets investigated at all. That decision is made early on for some reason. Uno de los grandes problemas que hay para hablar sobre feminicidio es que las y los investigadores deciden de manera muy temprana si es o no un feminicidio en lugar de investigarlo. Pueden darlo para poder compartir la pantalla. No podemos compartir la pantalla. But that gets in the way of the entire concept of investigation and forensic examination. Pero este problema no es específico del feminicidio, es un problema muy común en las investigaciones relacionadas con todo tipo de crímenes. What I'm referring to is that the decision about whether or not a case is a femicide is made without any evidence, without any investigation, just based on the feelings of the person who's doing the investigation, if you can call it that. El problema es que la mayoría de las investigaciones se realizan de tal forma que el que toma las decisiones lo hace basado en lo que él ve, lo que él siente, lo que él presiente del caso en lugar de la evidencia. And this is used as an excuse to actually not do the investigation. Pero esto es más bien un pretexto para no hacer la investigación completa. So that's the number one problem we run into, I think, is that when we get involved in a case, we're talking to a government investigator who's saying, well, it's not a femicide, so I don't have to do all these steps and investigations. Algo que escuchamos de manera muy frecuente es agentes del Estado, peritos, ministerios públicos diciendo, no, es que esto no es feminicidio, no se tiene que investigar así. It's extremely frustrating because that's the exact opposite way that you actually do an investigation or an examination. Es muy frustrante porque hay muchísimos estándares que nos dicen que es exactamente lo opuesto de cómo se debería de actuar. In every case, every single time, you must actually bother to do the investigation, to collect and examine the evidence. Only then, after you've done that, can you make the determination. Después de que realmente tú hagas una investigación completa usando protocolos y recojas la información necesaria, es entonces que tú puedes tomar la decisión si esto que tienes enfrente es feminicidio o no en un inicio. The femicide protocols make it very clear. You must investigate every death of every female as though it's a potential femicide until your investigation has determined that it's not. El modelo de protocolo de feminicidio de Latinoamérica de Naciones Unidas lo deja muy claro. Cada muerte violenta de mujer se tiene que investigar como feminicidio. And there are indicators of whether or not a case is a femicide that are in the case, that are in the crime scene and the autopsy that must be attended to. Hay indicadores que pueden estar presentes, digamos, de manera inmediata, tanto en la escena del crimen o la autopsia médico-legal, que nos pueden indicar si esto es un feminicidio. All right, so before I get started, I just want to say everything that Doris said was very nice, but don't trust her, don't trust me, don't trust anyone. Type my name into Google, look it up for yourself. Lo que les digo es que aunque me presenten, siempre vayan y corroboren de quién soy, a qué me dedico, para que investiguen realmente a quién están oyendo. And you can look up the textbooks I've written on Amazon, through Google. You can look me up on YouTube. You can see all kinds of stuff. It's real fun. Pueden buscar, it's real fun. It's real fun. Lots of embarrassing photos. Dice que es muy súper divertido ir a buscar sus libros y googlearlo en YouTube para ver los documentales donde sale. Lots of pictures out there of me that I wish were not out there. Hay muchas fotos de mi juventud que no quisiera que estuvieran expuestas al público, pero ahí está. But that's the world we live in. Pero es el mundo en el que vivimos. All right, so the femicide protocols are in Spanish and English, and they are mandatory in Mexico. Recuerden que los protocolos de feminicidio, que es el modelo de protocolos, es decir, todos los protocolos de Latinoamérica deben estar armonizados con este modelo de protocolo que publica ONU Mujeres. En México en particular, por sentencias legales, también en Guatemala y en otros países, son obligatorios. And these scene indicators, we tend to think in terms of a crime scene, and we think of, oh, maybe there's some physical evidence. And that's true. That's part of the indicators the femicide protocols want you to look for. Hay indicadores que son evidentes, que puedes ver, digamos, relacionados con el cuerpo o su posición, pero las cosas van más profundo que eso. But Aurelio and I have been having to have this conversation over and over again so much that we're talking about it like all the time. And that is that you cannot separate a piece of physical evidence from the context that you find it in. Una conversación que nos encontramos teniendo una y otra vez es que no puedes hacer una separación, una división entre la evidencia física,
el hallazgo y el contexto donde se encuentra. It's not just the object of the context, but the history as well. No solamente el objeto, el contexto, sino la historia, Because context and history are the same, are part of the same piece. porque la historia es una de las dimensiones del contexto. So when you're looking at the history, when you're looking at a piece of evidence, you're looking at not only where it was found, its relationship to the crime, but also its history in the crime scene and to the person and to the people involved. Es decir, cuando estás viendo una escena del crimen, estás viendo un objeto, tienes que medir la dimensión, conocer a la víctima para poder ver la historia de la relación entre los objetos, las personas involucradas y la situación en la que se encontraban. Let me give you a very specific example that we are seeing more and more and more and more in our cases in the United States, Mexico, Colombia, everywhere. Déjenme, les doy un ejemplo que estamos viendo de manera muy frecuente en nuestros casos, ya sea en Estados Unidos, en México o en Colombia. This This is a cell phone. Esto es un celular. This is one of the most important pieces of physical evidence that you'll find in a crime scene. Esta es una de las evidencias físicas más importantes que vas a encontrar en una escena del crimen. Because not only does it have all the chat logs and all the social media and the photographs and videos, all that good stuff, No solamente porque tiene información, por ejemplo, de actividad, de comportamiento de la persona, de dónde se encontraba, dónde estaba, y fotografías, por ejemplo. but more and more we are seeing cell phones involved in interpersonal violence. Pero también estamos viendo, por ejemplo, teléfonos, como parte de violencia interpersonal. So there's a couple ways that we see this, right? The first one is obviously you're on your phone and the person that your intimate partner, they grab it from you. They take it, they physically take it. Por ejemplo, algo que vemos como violencia simbólica en feminicidios es que a la víctima le quitan el celular y lo privan de él. Well, the symbolic violence would come into play if they took the phone and then they just threw it and broke it. And we see that a lot. Y por ejemplo, les destruyen. Algo está pasando que no nos estamos viendo en Facebook Live. No sé qué está pasando. Está como completamente en oscuro. Yep, it's gone. You see? Hi, mine. Ya lo están resolviendo. Okay, we got it. Ya. All right, Ya volvió. it's back. Okay, so it's not just the phone itself, the evidence that's on the phone. That's the digital evidence. The next part is the symbolic evidence. Hay evidencia digital, es decir, la información que se encuentra en el celular, pero también hay violencia simbólica, que es la acción de tomar el celular y rompérselo. First, they can just break it. They can destroy it right there in front of you. Una forma es simplemente rompérselo, destruirlo enfrente de la víctima. Second, they might take it while you're in the shower or in the bathroom or sleeping, and they might go through your phone to look for stuff. O por ejemplo, que te ven, estás bañándote o estás ocupado y toman tu celular y ven tus cosas, ven tu aspecto privado de tu vida. And third, they can just take it from you and keep it and say, you can't have this back. You can't communicate with other people, to restrict your access to the outside world. Y la otra es, simplemente hemos visto casos donde les quitan a las víctimas los celulares y ya no los dejan tener acceso a él para poder mantener un control y una restricción. So it's not just about the piece of evidence that we're looking at. It's about the context and the history and how it's involved in the violence, if at all. Es decir, no solamente es ver el pedazo, el material, sino también ver la historia, el contexto en el que se utilizó. You have to, when you're doing these cases, you have to be thinking about the dimensions of the violence, not just what you're looking at in front of you. You have to do your actual investigation and Es examination. decir, este no es un trabajo simplemente técnico, donde se recogen objetos y se embalan, sino que tienes que tener una capacidad de ubicar este objeto en una relación, en una dinámica. And this is essentially the ecological model. Y esto, una herramienta importante para esto es el modelo ecológico feminista. And there's nothing, the point is, it gives victimology and the ecological model of victimology, this gives the evidence, the context, and the history that you need to interpret it. Y estas son dimensiones que puedes utilizar como guía para poder hacer interpretaciones acerca de los comportamientos y la evidencia que encuentras. Now, again, the protocols, the femicide protocols by the UN, they actually rely heavily on establishing forensic victimology to give you history, context, and motive using the physical and behavioral evidence. Los modelos de protocolo de Naciones Unidas que les estamos mostrando son eficientes y bien escritos que pueden servir para precisamente recolectar evidencia física y evidencia psicológica y utilizarla para el caso. Let me give you a couple examples. Déjenme, les doy un par de ejemplos. It's a serial murder case I worked out of New York. Este es un caso de un asesinato seriales que trabajé en Nueva York. These were all 3 different women who were prostitutes. Estas 3 mujeres que se dedicaban a la So prostitución. already we have a context of
It's not just the crime of murder that was committed against them. There's potential history of sexual assault. There's drug addiction, and there's they're a vulnerable population for a variety of those reasons. Cuando investigas víctimas como estas que tenemos enfrente, evidentemente vas a ver diferentes dimensiones de vulnerabilidad, como consumo de sustancias, problemas psicológicos, evidente, historial de abuso. So, for example, her name is Maria Ramos. Por ejemplo, esta primera víctima llamada María Ramos. She was a prostitute and she was a crack addict, but she also, because she didn't have a lot of money, she couldn't keep for herself unless she gave her money to her pimp. She would actually rob the Johns and steal the money for herself and say, I didn't do this, or I didn't do that, or I didn't have enough. Ella sobrevivía prostituyéndose, ella consumía crack y era dependiente de una relación abusiva que era considerado pues la persona que la traficaba. And also over time she became diseased. She got various venereal diseases and also AIDS. Como sucede mucho en estos casos, estas mujeres que son explotadas acaban pues enfermándose gravemente, ya sea por enfermedades de transmisión sexual o las derivadas de la profesión por el riesgo. So you already have this person who's in a vulnerable group, and they become successively more vulnerable because of the activity that they engage in and because of the coping mechanisms they develop to deal with it. Y lo que tiene son personas que, you want to show, yeah, you should announce. Yeah, okay. Son víctimas que tienen ciertas características de vulnerabilidad que se han ido ajustando a través del tiempo y por lo tanto han normalizado la violencia y esto lo ha hecho todavía más peligroso. Now there are some very graphic images of violence I'm going to show in relation to this because it's basically unavoidable. Les voy a enseñar algunas fotos que tienen una naturaleza gráfica y es inevitable porque es importante que las veamos para la cuestión de la evidencia física. But it's extremely instructive, so I need you to bear with me. Y es útil, así es que vamos a verlas juntos. So she was executed. She was found naked with a single stab wound in the chest outside of the wastewater treatment plant in Westchester County, New York. Ella fue encontrada desnuda, fue apuñalada afuera de una planta de aguas residuales en Nueva York. What I'm saying is, and this is maybe not coming through clear enough, she was killed publicly and she was dumped in a place she would be found within hours or quicker than that. And more importantly, the place that she was killed, the place that she was dumped, was the sewage treatment plant. It's basically saying she is human garbage. She is sewage. Hay varios elementos ahí que se tienen que tomar en cuenta si ya entiendes el contexto, la historia y las motivaciones que tienen que ver con la asesinan en público, la dejan en un lugar que visiblemente puede ser encontrada y pues esta otra dimensión de que es precisamente desechada en un lugar precisamente donde se procesan desechos. You didn't beat her. They didn't torture her. They didn't do any of that other stuff. They just executed her publicly, left her naked, which is section about sexual control and sexual humiliation, and then put her in a place that's the same place where all of the flush toilets go. No hubo golpes, no hubo tortura, fue una ejecución. La dejaron desnuda, lo cual tiene connotaciones evidentemente que se tienen que explicar, y que la dejaron en un lugar como una tratadora de aguas residuales. So it's not just that she was murdered. It's not just that she was a prostitute. It's not just that there's this gender component to it. No solamente pues que hay este componente del trabajo que hacía, de sus vulnerabilidades y también el componente de género. This is a message from the person who killed her to the people who find her that she has no value as a human being. She is human garbage to that person. Esta es una forma de tratar a un ser humano, pues, que es un mensaje que de alguna manera se manda públicamente en donde lo que se dice, esta persona es dispensable, esta persona es desechable. And they're not only dispensable, but replaceable. No solamente se puede desechar, sino se puede reemplazar con otra persona. And also now this serves as a message to every other female prostitute that works for this pimp. If you step out of line, if I stop seeing you having value to me, I am just going to take you out like the trash. Algo que deberíamos de tomar en cuenta es que precisamente las personas que realizan este tipo de comportamientos lo que hacen es mandar un mensaje a otras víctimas diciéndoles estas son las consecuencias si no se cumplen las condiciones que yo estoy poniendo. So we need to move away from this idea that we're looking for physical evidence that proves this or this direct link where you're looking for a fingerprint or a piece of DNA. All that stuff's interesting, but it's actually the context of the evidence, the context of the crime, the nature of the violence in the surrounding area. That's what tells you
about whether or not this is a femicide. Es decir, lo que tienes que ver no solamente es dónde se encuentra el cuerpo, sino el historial de la víctima y diferentes contextos para que tú puedas decir esto es un feminicidio. It's super important that you not separate the physical evidence that you're examining from the behavioral evidence that suggests and the historical context of the victim. Es decir, no solamente tienes que ver lo que la evidencia sugiere, sino que tienes que cotejarla con una investigación más profunda que nos habla del historial de la víctima. And why isn't this being done? ¿Y por qué esto no se hace? Because the reality is that the people who are investigating don't think in those terms. They're just thinking in terms of, I'm here to collect this piece of evidence. I'm here to collect that piece of evidence. They don't want to learn about the victim or their historical context. El problema es que quienes hacen este trabajo solamente van y hacen un trabajo técnico. Quiero recoger esta evidencia, quiero guardar este cuchillo, quiero tomarle foto a este cuerpo. Y después de eso, no necesariamente tratar de entender el crimen. And we have to get away from this idea that it's this, well, very simplistic. She was a bad person. She was a prostitute. Therefore, she's dead. She knew this was going to happen. We don't have to think further than that. We have to get away from that. El problema es que prejuicios sociales que la opinión pública tiene sobre si una persona de alguna forma se expuso de manera deliberada o de alguna forma tuvo que ver con lo que vivió, es algo que es inevitable y que los investigadores también tienen, y eso es lo problemático. But let me explain the other dimension of this crime. This is not a crime by itself that is meaningless. It represents a whole other series of connections to other crimes. Y también lo que deberíamos de pensar es que este tipo de crímenes se está asociado a otro tipo de injusticias y de crímenes para que lleguemos a esto que estamos viendo. If you really roll up the chain on this kind of case, you're going to find a number of things. Si van y ven a profundidad un caso como este, van a encontrar otro tipo de problemáticas. First, she's connected to human trafficking. Primero, seguramente está conectada con el tráfico de personas. No, I cannot. No. So so first we have the human trafficking layer. That we want to find the pimp. We want to find out other girls that are being trafficked illegally. Es decir, tenemos que ver, en este caso, por ejemplo, si alguien la estaba traficando, ver si ella la estaba explotando otras personas. Second, you want to connect her to any network involving illegal drugs. También tienes que ver si hay alguna conexión con tráfico ilegal de drogas. And third, you want to make sure that you find out exactly. I like to look at things like the property. Where are they having sex at? Where are they? Who owns that property? Is she mobile? Is she using vehicles? Or is there a hotel they go to? Who owns that? Primero, por ejemplo, la logística de cómo la movilidad de estas víctimas para poder ver quién la movía, dónde se llevaba, quién la llevaba con el cliente, quién la recogía. Esto habla de una serie de acciones que pueden ser rastreables. And finally, I want to follow that money to the top. She's not making any money. She's taking the money, putting it in her shoe or in her bra, and then she's giving it to somebody else. And they're kicking up, and they're kicking up. Where is it going to? Who's getting that money? Y obviamente esto al ser una dinámica de explotación, donde la víctima al final recibe muy poco del dinero que ella produce, tenemos que seguir el dinero y ver quién está arriba, no solamente de la persona que es el contacto, sino quiénes se encuentran organizaciones por encima de ellos dos. And then finally, who are the customers? Y al final del día, ¿quiénes son los clientes? So all these things are related to this one homicide. We actually have an obligation to figure that out. Pero la idea es que realmente nosotros, esto no es raro, esto no es diferente. Es nuestra obligación investigar y comprender todo esto. I think it's important to remember that it's a homicide, but at the same time, you have to investigate the homicide, and then you have to investigate the white collar or financial aspects of it, or you won't stop anything. It'll just keep happening. Es decir, no solamente tienes que quedar en el feminicidio, en el componente interpersonal, sino en los componentes estructurales relacionados con cómo es que estas víctimas llegaron a estas situaciones y quién se está beneficiando de este tipo de crímenes. For example, one of the other indicators of femicide is historical violence. Do you have a history of that person getting beaten or going to the hospital or being abused by their intimate partner, or in this case, a pimp? Por ejemplo, otros indicadores relacionados con el feminicidio tienen que ver con un registro de violencia histórica. Es decir, esta víctima sufría otro tipo de violencia, tenía, por ejemplo, lesiones antiguas, había sufrido violencias antes, pues. And like, for example, one of the things that never got answered in this case with the victim I just showed you, where did she live? Where did she sleep? Where did she keep her stuff? Por ejemplo, una pregunta que se deberían de hacer es ¿dónde vive? ¿Dónde duerme? ¿Dónde tiene sus cosas? Yeah, nobody wanted to know. They just looked at the street, processed the scene, and then handed it off, and then nobody ever investigated further. Nadie lo ve de esta forma. En este caso, simplemente procesaron la escena donde encontraron el cuerpo,
pero nadie fue a buscar a su casa, ver dónde vive, quiénes son sus contactos para poder comprender mejor quién era esta víctima. Does she have kids? Ella tiene niños, tiene Is- niñas, Is she taking any other medications for anything else? está tomando algún tipo de medicamento, Does she have electricity, running water? What's her level of poverty? tiene electricidad, tiene agua, vive en vulnerabilidad económica. It's all these things that actually pile up to make a femicide, not just one thing by itself. Es decir, todo este tipo de elementos son importantes tomarlos en cuenta porque finalmente son los que nos van a hablar de si estamos enfrente a un feminicidio o no. And I swear we'd be doing a way better job if we just swapped the roles and put the financial crimes guys in charge of these prostitute murders. I think we'd see a lot more movement on them. Y el tema, pues, es que si nosotros siguiéramos cualquiera de estos casos, de estas víctimas, encontraríamos otra vez una serie de violencias estructurales que están alrededor de ellas. And why don't we investigate these crimes that way? Why do we just arrest the girls? ¿Por qué es que tratamos estos crímenes de esta forma? ¿Por qué simplemente lo que se hace es arrestar a estas víctimas? Because too often law enforcement likes to have the hold over these girls so they can exploit them themselves. El tema es que las personas simplemente que se aprovechan de este tipo de dinámicas de violencia acaban explotando a otras víctimas. They can exploit them directly for sexual favors, but they can also exploit them as informants. Por favor, les pedimos, hay varias personas que tienen sus micrófonos abiertos y se está escuchando en la transmisión. Por favor, cancelarlos para que se pueda escuchar bien. Muchas gracias. Everybody has microphones on and is being carried. Okay, sorry. All right, so I want to leave it there and just say that the physical evidence is just one part. Lo que quiero dejarlo ahí para decirles que la evidencia física es solamente una parte. You cannot interpret the physical evidence without the contextual history of the victim or the context of the location of the crime itself. Es decir, no puedes hacer ningún tipo de interpretación de la evidencia que encuentres en la escena del crimen a menos de que tengas un historial de la víctima y el resto de la investigación. And if we want to do a real case, if you want to make a real case on these kinds of cases, you have to investigate everything, not just the death, but all the evidence around it. If it's not a prostitute, then you may have a male who's got a history of doing this kind of thing with other females. El tema es que, por ejemplo, también a los agresores se tienes que buscar a profundidad, porque lo que vas a encontrar es que estos agresores están involucrados en otro tipo de crímenes y otro tipo de víctimas. So stop thinking in terms of the femicide itself, but ask yourself, for what context, what history produced this crime, and what other crimes does it suggest? Es decir, siempre que veamos crímenes de este tipo, hay que entender, por ejemplo, a través del modelo ecológico, que hay más crímenes que siempre están relacionados y otros tipos de violencia. Thank you very much for your time. I really appreciate it. Muchas gracias por su tiempo, realmente lo agradezco. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Yo también quisiera hablar de manera muy breve, unos 10 minutos acerca de la evidencia psicológica para que tengamos tiempo para hablar con las personas, para hacer un diálogo, para hacer una mesa redonda y poder ahondar en muchos de los elementos que estuvimos hablando. Como ustedes estuvieron viendo, pues evidentemente cuando hablamos de evidencia física, a todos. El operador está haciendo cosas del futuro. Ya, listo. Cuando hacemos interpretación de la evidencia psicológica, algo que se suele pensar es que la psicología pues, no tiene como mucho cabida cuando estamos hablando de personas muertas, ¿no? Cuando estamos hablando de feminicidios. Pero la verdad es que cada vez es más importante que se hagan interpretaciones de carácter psicosocial y cada vez hay mucha más interés, precisamente por lo que estábamos hablando, por los protocolos de feminicidio, de que se hagan las cosas de diferente manera. Primero tendríamos que hablar, y es algo que ha estado implícito en lo que ha estado comentando mi colega, que el feminicidio, a diferencia del femicidio, por ejemplo, tenemos gente, creo que en Argentina es femicidio, por ejemplo, en Colombia está feminicidio. El término, ¿cómo está legislado? Pues un poco eso me estoy refiriendo. La diferencia entre femicidio y feminicidio es muy simple. Feminicidio sería la muerte o el asesinato de una mujer por razones de género sería femicidio, y feminicidio sería la muerte de una mujer por razones de género en un contexto de impunidad. Es decir, en concreto, la diferencia entre feminicidio y femicidio es que en el femicidio tenderíamos a solamente concentrarnos en los elementos del crimen relacionados entre el víctima y victimario. Y cuando estamos pensando en términos de feminicidio, realmente nos estamos refiriendo
a los términos de víctima, victimario y el contexto que lo sostiene. Es decir, la serie de impunidades, la falta de políticas públicas, la ineptitud de quienes investigan, la irresponsabilidad de las fuerzas del orden, etcétera, etcétera, ¿no? Casos paradigmáticos como por ejemplo el caso Campo Algodonero, el caso Roselvira Celis de Colombia, y bueno, muchos otros, el caso Sepur Zarco en Guatemala, nos han generado sentencias en donde los juzgados han hablado no solamente del problema interpersonal del feminicidio, sino que el feminicidio, como bien decía Dora al inicio, es un tema de Estado. Es decir, el Estado es el que tiene que asegurar una vida libre de violencia. Al no existir estas condiciones, pues evidentemente se tienen que hacer elementos para poderlo resolver. A eso le llamamos precisamente la defensa o la perspectiva de derechos humanos. A esto un término que se empezó a utilizar sobre todo después del tema de Campo Algodonero hace algunos años es el tema de los peritajes con perspectiva de género. Y cuando empezaron a salir este tipo de peritajes, pues mucha gente decía, bueno, ¿esto a qué se refiere? ¿Qué es un peritaje con perspectiva de género? Y había como toda esta idea de que la perspectiva de género era una cuestión incluso pseudocientífica. Tú escuchas a profesionales, bueno, no son profesionales y hablan de esa forma, pero supongamos personas, pues, ¿no? Que trabajan en puestos públicos, que dicen ese tipo de cosas y que dicen, no, es que la perspectiva de género no es científica, no es objetiva, porque solo le da la razón a la mujer, dicen. Quien diga eso es porque jamás ha leído un protocolo o una sentencia o la página, el micrositio de la Suprema Corte o cualquier cosa sobre perspectiva de género, porque no tiene que ver absolutamente nada con eso. Pero es muy extraño cómo es que se repiten este tipo de cosas de manera consecutiva. Y entonces realmente a lo que nos referimos con un peritaje con perspectiva de género incluye diferentes cosas que se las voy a tratar de resumir muy sencillo. Realmente de lo que estamos hablando ahorita es un peritaje con enfoque diferencial, es decir, que los procedimientos, las entrevistas, los diferentes elementos que están relacionados con el crimen se resuelvan desde entrevistas específicas, es decir, no se va a recolectar, no se va a investigar una escena del crimen de la misma forma si estamos hablando de un infante, de un niño o una niña, que si lo estamos haciendo con una persona que, por ejemplo, es una mujer. Es decir, se tienen que hacer un enfoque diferencial. Y el enfoque diferencial implica el uso de protocolos, de diferentes protocolos. Otro elemento importante que deberíamos de tomar en cuenta cuando estemos hablando de perspectiva de género es el enfoque interseccional. El enfoque interseccional supone que no solamente el género está atravesando las violencias que vivimos, sino hay otros elementos como los que mencionaba el doctor Brent que tienen que ver con las vulnerabilidades. Por ejemplo, identidad étnica, por ejemplo, pobreza, por ejemplo, discapacidad, por ejemplo, edad. Son elementos que hacen que ciertas personas sean más vulnerables y que al final del día esto haga que sean víctimas precisamente de este tipo de violencia. Este es el protocolo, pues nosotros hemos estado trabajando en un par de protocolos que hemos ayudado a diseñar en diferentes fiscalías en el estado en el país de México, y ahora estamos trabajando con protocolos relacionados también con el enfoque interseccional en Colombia. Pero un poco la idea es que quienes estén viendo esto se enfoquen en bajar este protocolo. Se pueden encontrar gratuito, googleenlo, así como viene el nombre, lo bajan y lo pueden tener, y si le dan una leída, de verdad va a ser un gran avance, porque el problema de esto es que hay unidades de feminicidio de fiscalías que no conocen este protocolo, o sea, que no saben que existe. Déjense que no lo haya leído, que no saben que existe, y este protocolo tiene años, 6, 7 años, y cada que hablamos y cada que se habla en cualquier foro se dice, oigan, tenemos que leer este protocolo, tenemos que utilizar este protocolo. Si sacamos un protocolo, tiene que estar armonizado con este. No puede ser hecho al capricho de quienes estén participando. Y aquí es donde empezamos a entender un poco lo que estaba platicando el doctor Brent, el tema de la evidencia física relacionado con lo psicológico. Uno de los elementos importantes de este protocolo de feminicidio es que establece, por ejemplo, la interacción entre estos elementos que estamos viendo en pantalla. La autopsia médico-legal, la escena o escenas del crimen, las circunstancias, el contexto, toda la información de la víctima y lo que se puede entender del victimario. Por ejemplo, uno de los elementos importantes que ustedes pueden ver aquí, se los voy a magnificar, es la autopsia psicológica. La autopsia psicológica es uno de los elementos que
que se recomiendan como parte de las actividades. Ahorita voy a hablar un poquito de autopsia psicológica, pero desde el punto de vista de psicología, por ejemplo, nosotros podemos trabajar también mucho en la investigación, lo que le llamamos peritajes con enfoque psicosocial, en donde lo que se van a ver son elementos relacionados con las dinámicas de las relaciones y los vínculos y los contextos en donde se encontraba la víctima para poder dar información que se pueda ser leída a través del análisis de la evidencia física. Es decir, toda esa información que decía el doctor Brenda hace ratito, como de dónde vive esta persona, quién es esta persona, cuál es el historial de relaciones que tenía, por ejemplo, relaciones de trabajo, relaciones de pareja, evidentemente un historial de violencia. Toda esta información solamente se puede obtener realizando entrevistas adecuadas a personas cercanas. Otro elemento también muy importante de los feminicidios, pues son las víctimas supervivientes, como son el caso de niños y niñas, que quedan en muchos de los casos en desamparo. Se calcula un número entre las decenas de los miles en México de niños y niñas que han quedado en desamparo por el tema de feminicidio. Y entonces, en concreto, y algo que es importante, un primer elemento que quisiera anotar sobre el tema de la investigación, de los elementos psicológicos de la investigación, es que se tienen que integrar. O sea, no puede ser que el psicólogo diga, voy a hacer mis entrevistas, voy a hacer un informe y esto es la entrevista psicológica, y esto es lo psicológico. No, no, no. Lo psicológico se va dialogando en mesas de análisis interdisciplinarios, en donde vamos entendiendo todos y todas cuál es el contexto de esta víctima y vamos interpretando la evidencia. Si no se hace así, y ese es un poco el punto que quiero hacer, feminicidios pueden pasar por suicidios. Esos son los casos en donde hemos trabajado de manera recurrente el doctor Brent y yo. Los aparentes suicidios, es más, en Estados Unidos, por ejemplo, leí un artículo recientemente en donde hablaban del aumento de muertes por asfixia erótica, ¿no? Por el uso de este tipo de prácticas, ¿no? De ahorcar, ¿no? Mientras hay actividad sexual, mujeres han muerto así. Y entonces decían, sí, se están muriendo por esto. Pero realmente no es que esté pasando por eso, es que los asesinos, los esposos, dicen que estaban haciendo eso. Es decir, que estaban teniendo prácticas sexuales de ese tipo y que por eso se ahogaron y se murieron. Y los investigadores, al no entender nada de género y al no entender nada de sexualidad, dicen, bueno, porque se les figura que ese tipo de prácticas se dan a ese nivel de violencia y que es muy probable que acaben de esa forma. Pero realmente, si supieran algo de sexualidad, comprenderían que en las prácticas, por ejemplo, relacionadas con el BDSM o el sadomasoquismo, en realidad hay muchísimos mecanismos que hablan más bien de un role-playing, de una simulación, de una serie de cuidados para que no sucedan este tipo de accidentes. Pero otra vez, ante la ignorancia de quienes hacen investigación y obviamente los prejuicios y la falta de educación sexual, pues entonces deciden que así sucedió. Hemos tenido casos, por ejemplo, en Estados Unidos de un hombre homosexual que supuestamente, no supuestamente, es encontrado por la policía en el baño de su casa, asfixiado también por una supuesta asfixia autoerótica. O sea, él solo se estaba ahorcando. ¿Cómo podríamos saber si realmente una mujer murió porque la ahorcaron de esa forma y se le pasó la mano, lo cual no es lo que está sucediendo? O sea, en general, quiero que nos quitemos esa idea de la cabeza, y simplemente un asesinato en donde llegan los paramédicos y estamos en un país machista donde el hombre puede decir, es que se murió, es que se colgó, se suicidó. Y entonces ya nadie investiga. El problema es que no se usan estos protocolos. Si se usaran estos protocolos, por ejemplo, el historial de la víctima nos daría información. ¿La víctima estaba metida en ese tipo de prácticas? ¿Cómo podemos saber si una víctima estaba metida en ese tipo de prácticas? Pues hablando con exparejas, hablando con amigas, revisando su internet, revisando su celular. Por ejemplo, en el caso que les acabo de mencionar, la persona no estaba metida en ningún tipo de prácticas relacionadas con asfixia autoerótica. Y entonces después se descubrió que precisamente habían montado la escena. En concreto, el segundo problema que encontramos de manera muy recurrente, el primero es no se integra la evidencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Mesas de análisis de contexto. Que las y los investigadores no sean nada más peritos, sino que sean investigadores e investigadoras forenses. El segundo problema es que no se hace una revisión exhaustiva de los contextos y de las circunstancias. Es decir, para poder interpretar la evidencia, no basta con llegar. En las series de televisión sale que llegan a la escena del crimen y se ponen ahí a decir cómo sucedieron las cosas. Eso no es real, eso no se debe hacer. Bueno, sí lo hacen, no se debería hacer,
porque solamente puedes hacer interpretaciones hasta que tengas evidentemente todo esto, ¿no? Y entonces vean pues un poco lo más importante es que lo psicológico o las y los psicólogos participan durante toda la investigación. Entre menos se comuniquen investigadores, entre menos las psicólogas, por ejemplo, tengan fotos de la escena del crimen o de la autopsia médico-legal, se va a aumentar muchísimo la probabilidad de que se den falsos suicidios, por ejemplo, que eso es uno de los problemas que el mismo protocolo habla. El mismo protocolo habla sobre eso. ¿Cómo podemos investigar a la víctima? Victimología forense. Es como el tema, digamos, recurrente. Es la disciplina, digamos, más importante en términos de investigación forense que debemos todos y todas empezar a utilizar. Psicólogos, psicólogas, criminólogos, criminólogas. La victimología forense nos da alineamientos, nos da estándares, nos da conceptualizaciones que sirven para hacer nuestro trabajo. Nosotros como psicólogos, por ejemplo, normalmente recogemos información a lo mejor de víctimas supervivientes o de otras personas que estamos evaluando, solamente de carácter clínico psicológico. Es decir, si la persona tenía un antecedente de enfermedad mental, si ha sido a tratamiento terapéutico, las circunstancias de su desarrollo, si hay algún tipo de trauma, pero las personas son más que sus padecimientos psicopatológicos. Las personas también son las regiones de donde viven, las culturas a las que pertenecen, los trabajos que han tenido. Las personas son ellas y sus circunstancias, pues. Finalmente, este es el problema. El problema cuando hablamos de investigación psicológica forense, en casos de feminicidio, se suelen utilizar estos elementos. Por ejemplo, cuando hablamos no solamente de feminicidios, sino de violencia de pareja o violencia interpersonal en pareja. Se suelen utilizar, por ejemplo, síndromes para describirlo. Durante un tiempo se empezó a hablar de algo que le llamaban síndrome de la mujer maltratada, que evidentemente es un error conceptual pues, muy importante, porque no existe un síndrome de la mujer maltratada. Existen secuelas diversas con diferentes magnitudes y temporalidades de mujeres que sufren violencia. Pero muchas de las veces los sistemas de justicia buscan simplificar las cosas y burocratizarlas. Entonces acaban diciendo síndrome de la mujer maltratada. Creo que es mejor llamarle así, ¿no? En vez de estar hablando precisamente de las condiciones que vamos a hablar después en esta diapositiva. Otro asunto importante es que se suele utilizar el daño clínico como prueba. Por ejemplo, una víctima de violencia de pareja, si tiene efectos psicológicos que el psicólogo o la psicóloga considere, es entonces víctima, en lugar de ir a corroborar los hechos que nos están hablando. Es decir, el dicho de la persona, el testimonio de la persona tiene un valor. Si se sabe recoger, si se sabe indagar, hay indicadores psicosociales en su relato y hay formas de corroborarlo. Pero las formas que hemos encontrado como malas prácticas en Latinoamérica es simplemente ver si la persona tiene un trauma o un problema psicológico. Y finalmente, bueno, pues hacer análisis de testimonio. ¿Cuál es la propuesta? Ahorita regreso a esto. Bueno, que nos metamos al tema de los indicadores, que nos metamos al tema de indicadores psicosociales, por ejemplo. Es decir, las personas pueden mostrar su proceso de victimización más allá de si tienen un trastorno clínico o no, perdón. Lo pueden mostrar en la forma en que narran la violencia, en la forma en que se relacionan, en el historial que nos comparten, en la entrevista con muchas personas, las personas víctimas de violencia. ¿Quiénes saben quiénes son, que son víctimas? Las amigas, los amigos, que están en una fiesta y la persona, el agresor le está llamando y le está diciendo que se regrese, que va a ir por ella, ¿no? Que no le gusta que se vista así. Los agresores no esconden este tipo de violencia, es pública porque vivimos en un país o en países donde existe impunidad al respecto. El testimonio puede ser una prueba, se tiene que saber entender cómo hacerlo, hacer una entrevista adecuada, utilizar un protocolo, utilizar estándares de actuación que puedan servir y interpretar las conductas en un entorno cultural. Entre más utilicemos los términos psicosociales, cultura, comunidad en nuestros peritajes psicológicos o violencia feminicida, ese es un concepto creo que es muy importante para psicólogos y psicólogas. Violencia feminicida implica que, por ejemplo, la violencia doméstica que estás viendo tiene una consecución o que termina en el continuum de violencia en feminicidio. Es decir, tú no puedes decir, bueno, es que la amenaza de muerte nada más, ¿no? Veíamos una foto que subía, creo que la subió Dora, de un automóvil en donde se veía una persona, o sea, era un maniquí que ponían ahí como una mano y un pie y estaba ensangrentado y lo ponía como broma una persona en su automóvil diciendo, esto le pasó por tóxica, ¿no? Como haciendo apología al feminicidio. Si ustedes ven en internet la cantidad de posts que existen, por ejemplo,
relacionados con las marchas feministas que ha habido o con la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acá en México, la cantidad de discurso de odio, de fotografías de exvíctimas, utilizándolas como memes, te das cuenta que está pasando algo que el protocolo menciona, que con esto quisiera cerrar. El protocolo habla precisamente de esto. Dice, cuando hay, el problema del feminicidio no es un problema, se oyen tonterías todos los días, pero en el tema del feminicidio se escuchan más tonterías. Y una tontería que yo oía era que las mujeres las matan por muchas cosas, no nada más por feminicidio, que las matan por crímenes pasionales, por narcotráfico, por un montón de cosas, ¿no? Pero no se entiende precisamente porque nadie no se ha puesto a leer. Bueno, yo tengo la esperanza de que si se pone a leer el protocolo, las cosas pueden cambiar. Quiero vivir con esa esperanza. Pero en concreto, uno de los problemas importantes es la visión rígida que tenemos con respecto a la identidad y a la expresión de género. Vivimos en países latinoamericanos en donde cada país al que voy, ellos creen que son menos machistas que el país que sigue. Cuando vas a Colombia, ellos dicen que no son machistas, que los mexicanos somos machistas. El día que tú vas a Colombia te das cuenta de lo machista que es Colombia. Pero también pasa lo mismo, cuando vas a Sonora, las sonorenses dicen, no, aquí ya no tenemos machismo. Aquí las mujeres, nosotros traemos en friega a los hombres. Porque les griten mucho, no quiere decir que ha dejado de ser machista. Sigue habiendo una cultura de volver objetos a las mujeres, de utilizarlas como trofeos, de mantenerlas en la casa, y hay unos estándares estéticos que son insoportables, o sea, lo mismo en todos los lugares. En todos los lugares creen que ya superaron el machismo. Yo recuerdo la primera visita que tuve a Estados Unidos para dar una conferencia con el doctor Brent. Estábamos en una conferencia y él y yo nos llevamos muy pesado, ya para entonces nos llevamos muy pesado, y él estaba dando una conferencia en Atlanta, eran puros colegas y estudiantes, y estaba hablando del tema de feminicidio y decía, no, hombre, es que el feminicidio en Latinoamérica es un problema muy fuerte, ¿no? Muy grave. Acá en Estados Unidos ya no tanto que la fregada, ¿no? Y yo literal me reí enfrente de todos, ¿no? Y me volteó a ver y me dice, ¿qué? Le digo, man, Donald Trump va a ser tu presidente, le digo, porque en aquel momento no iba a ser presidente, era como un payaso que simplemente le digo, vas a ver, le digo. Y efectivamente, el machismo, el racismo está presente en todas las culturas. El problema es que en tu cultura, en donde vivimos, no la ves porque está normalizada. Y entonces, obviamente, los investigadores no la van a ver porque la violencia que están viendo, pues es la que ellos mismos ejercen con sus parejas o con sus madres o con quien sea. El problema de no utilizar los conceptos adecuados de feminicidio, de no usar los protocolos de feminicidio, de no hablar de feminicidio como es que no hay una crítica real cuando hay en este tipo de acciones. Y esto implica una impunidad, una invisibilidad, porque entonces es, matar a una fulanita. No, pero es que nada más el feminicidio no implica nada más asesinar a alguien. Implica tortura, privación de la libertad, violencia sexual, historial de golpes. Es decir, por eso el feminicidio tiene penas más altas que el homicidio simple, porque el feminicidio implica más crímenes. No porque la vida de una mujer valga más, no, sino simplemente porque hay ciertas personas en las sociedades injustas que tenemos que sufren más o que tienen más secuelas de la violencia porque el otro se está aprovechando. Esto implica más crímenes, lo que está diciendo el doctor Brent. Entonces, finalmente, al no haber una sanción, hay un impacto social. Si no hablamos de estos temas, si los ponentes siguen diciendo que el feminicidio es un asunto pseudocientífico y que las feministas y no sé qué, pues siguen mandando una señal de que está bien hacer esto, llega la cultura y se restablece esto que es muy importante. Y con esto termino. Para poder entender la violencia feminicida, hay que entenderlo como que quien agrede, y en este caso puede ser las instituciones, puede ser el presidente, puede ser el gobernador, puede ser el feminicida, puede ser el maestro, puedo ser yo, puede ser cualquiera, de alguna forma piensa que el mundo tiene que haber ciertos comportamientos muy rígidos, un orden, una normalidad. Las mujeres deben de comportarse así, las mujeres deben de tener ciertos lugares, las mujeres no deben de moverse para este lado, para el otro, o no pueden ejercer su sexualidad, o simplemente no pueden estar en la calle a ciertas horas de la noche. Entonces, la agresión es esto, es lo que quiero que entendamos, es una corrección. No es un crimen pasional. No es que me enojé mucho y lo maté. ¿Por qué no los aficionados del Cruz Azul se matan o sea, ¿por qué no los del fútbol? ¡Ay, perdió la América! Y van y se asesinan con el compadre.
¿no? ¿Por qué la gente no se enoja con el narco mucho cuando están haciendo cosas y van y matan a los narcos? Porque no es pasión, no es enojo. Hay enojo involucrado, pero lo que está sucediendo es un acto de corrección. El agresor está corrigiendo una normalidad que ve en el entorno. Esta mujer está hablando demasiado. Esta mujer se quiere ir con otro hombre. ¿Ya valgo menos yo? ¿Por qué las mujeres no tienen relaciones conmigo? Etcétera, etcétera. Y entonces el trabajo de psicólogos y psicólogas es comprender estos elementos, utilizar elementos psicosociales y hablar en términos de indicadores para poder hacer interacción con la evidencia física. Eso es lo que quería presentarles y no sé si quisiera que platicáramos sobre preguntas, comentarios que tenga la gente que nos está viendo. You wanna come here? Tengo algunas preguntas, doctor Coronado, Sí. doctor. Dora, ¿Sí? antes de que plantees las preguntas, para los que están siguiendo la charla en Face, pueden plantear las preguntas en el chat de Face y también las transmitimos. Perfecto, sí. Gracias. Bueno, antes de ir hacia las preguntas, yo quería hacer una pequeña aportación que me parece muy, muy importante, cómo se ha invisibilizado esto a través de los años. Su servidora soy originaria de Nogales, Sonora, la cual es una frontera. Entonces, dentro de los contextos, algo que se me hace muy, muy, muy importante remarcar es lo que significó para México y en sí, yo creo que para Latinoamérica, lo sucedido en Ciudad Juárez, que en contexto es otra ciudad fronteriza. Entonces, desde 1995, seguramente ustedes, bueno, los que son más contemporáneos a su servidora, recordarán incluso una película de J-Lo, de Jennifer López, la de Border Town. Ah, Border Town. Ajá. Entonces, desde 1995, incluso existe un filme que habla sobre la situación. ¿Cuántos años han pasado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hemos avanzado? ¿Qué se ha logrado? Entonces, realmente ese punto se me hace muy, muy crítico que posterior de las preguntas, el doctor Brent, el doctor Aurelio nos pudieran pues acercarnos, ¿no? Con su conocimiento, porque parece que es una burla. Sí, realmente. Es una burla. Mira, Dora, tú lo dices, yo soy de Nogales también, yo viví en Nogales, y la realidad de las fronteras es una realidad de explotación, de marginación. Lo vimos con el COVID, lo que le están llamando ahora las maquiladoras, con K-I-L-L, las maquiladoras asesinas, porque hacían ir precisamente a estas mujeres y hombres a trabajar y se infectaban de COVID. Lo mismo sucedía en los 90s. Las mujeres les daban trabajo, les daban, no hombre, pues mira, ya vas a ganar bien y todo eso, pero no había ningún tipo de política pública de protección. Había explotación, había acoso dentro de ese tipo de lugares y hay muchísimas académicas, tanto en Estados Unidos como fronterizas, que han escrito tesis al respecto y como tú dices, el tema es el foco, la indignación, ¿no? Como que nos indignamos cierta cantidad de un problema y ya se satura el problema y entonces sigue existiendo y nos pasamos al que sigue. Sí, voy a tema en esto porque hay una pregunta de Roxana que me pareció muy interesante porque incluso en la película esta, los que la habrán visto recordarán que se hace un ataque frontal al Tratado de Libre Comercio, que en aquellos años fue cuando se celebró, que ahorita ya, bueno, ya se acaba de hacer otra modificación. Y esto estamos hablando de neoliberalismo, capitalismo, etcétera. ¿Qué tanto en contexto podría ser? La pregunta de Roxana es, ¿relacionan el machismo con el capitalismo? Totalmente, o sea, totalmente. Bueno, nosotros no, evidentemente hay académicas que lo han hablado mucho mejor que nosotros, pero es evidente que hay una relación entre las personas como consumidores y objetos de consumo y el machismo. O sea, el machismo no se puede entender sin el capitalismo, la propiedad privada del cuerpo. Si no entendemos el feminismo, perdón, no entendemos el feminicidio, desde que el cuerpo de la mujer, que es lo que se está controlando desde el asunto, por ejemplo, de las leyes, de la criminalización del aborto, de la criminalización, por ejemplo, de las manifestaciones de expresión de género fuera de la heteronorma, y evidentemente el uso de las mujeres para explotación en diferentes ámbitos,
Solamente, o sea, el capitalismo se sostiene del machismo, pues el machismo es uno de los mecanismos perdón, el machismo es uno de los mecanismos del capitalismo. La labor del hogar, la explotación sexual, y entonces, claramente, y luego ya a nivel estructural, pues lo que tú acabas de hablar, cómo no hay intereses, cómo se habla tanto por ejemplo, no sé, ya venden en Liverpool botas sobre feminismo, o ya se venden playeras de The Future is Female, pero no hay políticas públicas en México para una educación con perspectiva de género, pues. Esos son los síntomas más evidentes de una sociedad pues que está interesada en intereses corporativos. We're talking about the relationship between capitalism and femicide. What do you think? Yeah. Well, capitalism is about consumerism, and it's about getting you to believe that you need things, and it's about identifying very clear roles for people to need things to satisfy those roles. En el capitalismo una de las implicaciones es que las personas que están involucradas pues en esta dinámica tienen una necesidad de consumo y una necesidad de presentarse a los otros como objetos de consumo. Capitalism is about making you feel bad for being who you are, so you need to buy shit to feel better. Al final del día, pues, tenemos que comprar para sentirnos adecuados, adaptados. And this works really well when it brings in gender roles, because you can say, oh, you're not male enough because you don't have this, or you're not female enough because you don't have that. So there is a direct relationship. Uno de los mecanismos que quiere resaltar el doctor Brent es el malestar con uno mismo, el malestar con la propia identidad, con la misma expresión de género, porque este malestar es programado. Las redes sociales están diseñadas para que nos sintamos incómodos y ante esta incomodidad la podemos resolver comprando algo. And it's in every marketing ploy, but it's also in every film, everything that we consume with film and television, all the stories that we tell ourselves. Con todas las historias que circulan en publicidad, propaganda, cine, todas tienen un elemento de consumo que se repiten una y otra vez. It's really hard to grow up as a male or a female, but more female than not. And maintain any sense of individual identity that's separate from capitalism's stranglehold on your desires. Es muy difícil entender el concepto de identidad, sobre todo siendo mujer, en un contexto en donde la mujer es un objeto de consumo y la mujer es un cliente de este consumo para poderse sentir que se expresa su género de manera adecuada. And it's not just about these products that make you feel better about yourself. You're also trying to negotiate a world of other people. Men are trying to negotiate the world of other men and females are trying to appear a certain way to other females and to men. It's just this constant negotiation with the products that you wear and show off. Y al vivirse como producto para el consumo de los demás, poniéndose en redes sociales o de diferentes formas, acaba generando una dinámica que acaba precisamente deshumanizando al resto, porque estás negociando constantemente tu humanidad con nosotros. So I see a direct relationship. Sí, hay una relación muy directa. Muy bien. Bueno, esto es referente a las políticas públicas que han sido mal aplicadas, ¿no? A través de los años, porque precisamente se podría decir que en el capitalismo llegó acá a nosotros, para los más jóvenes puede empezar que a partir del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, sabemos nosotros que teníamos el programa Bracero, 1964, 1965, los que regresaron y se quedaron en las fronteras, y estas fronteras generaron maquilas, y las maquilas son productos del mismo sistema capitalista, ¿no? Y el obrero, la mejor obrera que vamos a tener es la inmigrante pobre, y es donde estamos haciendo todo lo transversal: pobre, de origen indígena, inmigrante, madre soltera quizás, etcétera, ¿no? Entonces es un contexto muy, muy complicado. Sí. No sé si me permite continuar con unas preguntas. Sí. Dice, doctor Aurelio, ¿por qué será que no quieren utilizar el protocolo que describía, además de no conocerlo? Es una muy buena pregunta. Yo creo, sí creo que un porcentaje muy alto es que ya no leemos. O sea, en general, de verdad, cuando uno trabaja en esta área de investigación criminal, piensa que uno tiene como en CSI, ¿no? Que uno habla varios idiomas y que como que se requiere una inteligencia muy avanzada para resolver un crimen. Y la verdad es que la mayoría tiene que ver con hacer un trabajo muy específico, que es recoger información, interpretarla de acuerdo a los protocolos y ir a juicio a presentarlo. El asunto sí creo que tiene que ver con que no se lee lo suficiente, pero detrás de eso se encuentran otros mecanismos. Uno de ellos es los intereses políticos de no hablar del feminicidio. Es una de las violencias que más se quiere callar.
mecanismos como el observatorio, perdón, la alerta de género han resultado, y las investigaciones nos han dicho, han resultado insuficientes porque se desvían recursos, se malgastan, se simula. Y finalmente otro punto muy importante es que en general estamos en una crisis forense. Hay una falta técnica, ayer lo estaba platicando el doctor Brent en un congreso en el INACIPE, y estaba hablando algo que el alto comisionado de la Defensa de Derechos Humanos de Naciones Unidas declara y dice, hay una crisis forense, se llama crisis forense o emergencia forense. Y cuando termina, un colega dice, no hay crisis, todo está bien, no hay crisis forense. No hay crisis, porque yo he visto muchos peritos que hacen bien las cosas. Y ese es el problema, o sea, que no se entiende lo que es una alerta de género, lo que es o sea, son declaratorias, pues no es como que tú llegas y dices, no, está todo bien, ¿no? Todo está bien. Pero créame, o sea, yo creo que lo más horroroso, hay una película de los hermanos Coen que les recomiendo mucho que se llama Burn After Reading, quémelo antes de leerse, que es una película donde habla sobre lo ridículo de la burocracia, sobre la ineptitud alrededor de problemas muy serios y sobre la idea de que precisamente no se hacen a veces bien las cosas simplemente porque el sistema está hecho para privilegiar a unos y joder a otros. Ese es el asunto. Y entonces, mientras usar el protocolo beneficiaría muchísimo, porque se esclarecerían no solamente los crímenes, sino se evitarían otros. Entonces yo creo que no se usa, porque usarlo implicaría cambiar las cosas. Bueno, ya lo hemos platicado antes, que si no lo digo, no existe. Exacto. Entonces, yo creo que es una problemática regional eso, ¿no? Si quisiera, muy rápido, hay una pregunta que están haciendo mucho, que me han hecho siempre y que quisiera aclarar en este momento. Sí. Dicen los abogados, es que es más fácil hacerlo por homicidio, mejor en lugar de feminicidio, porque el homicidio, o sea, andar probando la motivación y de género y todo eso, quien diga eso, por favor, no lo vuelva a decir. O sea, un crimen solamente se va a esclarecer hasta que se investiga completo. El feminicidio no se decide en un primer momento. Primero se investiga y luego los peritos le entregan al Ministerio Público, mire, esto fue lo que encontramos, y luego lo lee y dice, ¿sabes qué? Me voy por homicidio. Y ese ya es su bronca. Pero la bronca es que antes de que se haga esta carpeta, el Ministerio Público dice, no, a mí investíguemelo sin feminicidio. Y entonces se investiga menos. En concreto, para poder llegar a un homicidio, se tiene que seguir lo mismo que el feminicidio. El problema es que los abogados que hacen este tipo de litigios están acostumbrados al sistema burocrático del sistema penal en lugar de comprender el espíritu de la investigación y de la comprensión. Y en segundo lugar, si un feminicidio lo presentamos como homicidio, le estamos quitando otros crímenes. A esta mujer no solamente la mataron, la violaron, la torturaron, la exhibieron y otras cosas más. Y por verdad histórica y por memoria histórica es muy importante que utilicemos los conceptos adecuados. Lo que no se dice, como dices Dora, no existe. Y si no utilizamos las palabras de lo que está sucediendo, pues nunca va a existir y se va a seguir repitiendo. Bueno, en ese contexto, ustedes tuvieron la oportunidad de estar trabajando en el caso de Mariana Lima, un caso paradigmático y referente aquí en México y que yo creo que nos demuestra el grado de ineficacia, de burla del Estado hacia las víctimas. Y en una ocasión, bueno, yo apenas hace como 2 semanas escuché a la señora Irinea y es increíble. No sé qué nos pudieras, porque es referente a esto mismo. Sí. No te voy a investigar como feminicidio porque no quiero. Y aquí no se usa. Y pues, a mí no me lo pidieron así. Entonces no sé qué nos puedas completar con eso. Nosotros trabajamos de manera muy tangencial. En el caso, yo hablé con la señora Irinea Buendía cuando se reabre el caso y se nos solicitó una asesoría para la exhumación del cuerpo de Mariana Lima. Quienes no conozcan el caso, les recomiendo mucho que lo googleen, Mariana Lima, Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nosotros hablamos solamente para dar una serie recibimos el caso, lo analizamos y simplemente les dijimos algunas indicaciones para la exhumación. Y eso fue todo, pero hemos mantenido en contacto con Irinea Buendía. Irinea Buendía es la que ha hecho el trabajo, y su abogado, y el Observatorio de Nacional de Violencia de Género, para que ahora se reabre el caso. Pero en general, gracias a casos como el de Irinea Buendía, como el caso Campo Algodonero, las madres de las víctimas son por las que se está haciendo mejor justicia en el país, no por los peritos, no por los abogados,
no por los jueces. Son despite them, actually. Incluso a pesar de ellos. O sea, eso creo que tenemos que asumir la responsabilidad. Realmente son esas mujeres que están saliendo a las calles a gritar y entre ellas se encuentran familiares de víctimas que se están haciendo los cambios. Nosotros no, nosotros nada más nos dijeron, oigan, a fuerza utilicen este protocolo y dijimos, mira, este protocolo está muy bueno, hay que empezar a hacerlo. Realmente nosotros no vivimos ninguna de las dificultades que viven estas víctimas y aún así todavía hay peritos que no lo quieren utilizar. What I want to say is that instead of working with the state, what most victims' families find themselves is they're at odds with the investigators. The investigators wind up being their enemy because the investigators don't know how to do their job, and they would rather attack the family and hurt them or arrest them because they're in front of them criticizing them. Y un problema que hemos visto y que nos han narrado familiares de víctimas es que las familiares ya empiezan a desconfiar de quienes investigan, porque precisamente hay temas de asking for money, les piden dinero, les van y le piden la misma evidencia 2 o 3 veces, y llega un punto en que las familias se vuelven expertas en recolectar información. And they threaten them with arrest. O por ejemplo, las amenazan porque van y se manifiestan. Por ejemplo, van y se manifiestan ante el fiscal y dicen, oiga, atiéndanos. Y entonces, en lugar de mejor investigar, se ponen a acosar a las familias. It's everywhere in Latin America. We see this story over and over. Este es un problema de toda Latinoamérica. Sí, y lo saco a colación porque tenemos el tema referente ahorita de aparente suicidio. Y este fue el caso de Mariana. Y escuché a la señora Irinea cómo ella fue y compró un lazo, un cordón, y se colgó para ella misma hacer su mismo propio peritaje. Y se leyó, la hija era abogada, se leyó todos los libros de la hija, y ella nos dio estos resultados maravillosos que el gobierno no nos dio. Sí, y le ha costado muchísimo, le ha costado su tiempo, su esfuerzo, su energía, y mucho le ha costado a familiares de víctimas. También hemos tenido contacto con personas relacionadas con el caso Campo Algodonero, con el caso Rosa Elvira Celis en Colombia, con el caso Sepur Zarco en Guatemala, y conocer a estas personas que han llevado a la corte con estas palabras precisas, este tipo de daños que no solamente son individuales, sino tienen una dimensión colectiva, sí cambian las cosas. Y hablando específicamente del tema del suicidio, los suicidios y los crímenes, por ejemplo, considerados ejecuciones del narco, son los que menos se investigan. Entonces es la manera más fácil de escenificar un feminicidio. Simplemente los investigadores no tienen tiempo o no tienen la técnica o simplemente no se comunican entre sí y esto acaba siendo un suicidio cuando en realidad es un feminicidio. Sí, a nivel regional yo creo, bueno, los diferentes países tendrán sus casos. Yo solamente he seguido el caso de Micaela en Argentina y entonces al final de cuentas seguimos las mismas líneas. Tengo una pregunta. Paradigmáticos, ¿Perdón? ¿no? Paradigmáticos, exactamente. Sí, tengo una pregunta muy interesante de Rubén Darío. Nos dice, en base a su experiencia, estimados doctores, en el caso en el que no se encuentra el cadáver y estando en juicio o debate, ¿ustedes consideran que se puede acreditar ante juez o tribunal de sentencia la muerte violenta de la fémina? If they don't find a body, how we can go and persecute as a femicide? Well, there's a number of ways. Hay diferentes formas. And this will actually require a criminal investigation and a reconstruction of the crime. Y esto va a requerir una investigación criminal y una reconstrucción criminal. It is very easy to prosecute a case without a body if you know how to do those things. Sí, no es tan difícil, de hecho es sencillo obtener una sentencia sin cuerpo si se sabe hacer esta investigación. I've done it a couple of times. Yo lo he hecho un par de veces. And it really has to do about creating the timeline and the accessibility to the victim and the last known place they were seen, but also other elements of physical evidence that might suggest that they are dead. Se tienen que establecer diferentes elementos a partir de una investigación profunda que tienen que ver con la accesibilidad de la víctima al agresor, la evidencia física relacionada con, por ejemplo, pérdida de sangre, pérdida de miembros, en dónde pudo estar, historial de violencia. Let me suggest something else. The problem in Mexico, for example, it creates this reality on a regular basis. How do we know that? Por ejemplo, en México sucede esto muy comúnmente. ¿Cómo sabemos eso? They want to say, oh, it's the narcos. They're just gone. Por ejemplo, desapareció, se lo llevaron los narcos, ya no sabemos nada de ellos. Or they say, well, they probably went to America. They're gone now. O por ejemplo, en otro caso dicen, no, han de estar en Estados Unidos. Let me offer a third possibility. Déjenme les platico una tercera posibilidad. Maybe their body is sitting rotting in a van somewhere in a community.
A lo mejor el cuerpo está abandonado o en una de las fosas que estamos encontrando constantemente. Until the authorities are testing and identifying every body they come across, they need to shut their fucking mouths when it comes to whether or not the body is found. Algo que es muy importante es que las autoridades se agarran dando hipótesis de dónde pueden estar las personas, si se fue con el novio, si se fue a Estados Unidos, y se deben de callar el hocico, se deben de callar la boca. Calla tu boca. Calla tu boca cuando no tengan investigación, o sea, no es su trabajo. Because you're not doing the job. You're not doing the job El of the basic trabajo no es investigation. adivinar, el trabajo no es adivinar dónde está esa persona, el trabajo es investigar realmente dónde se So encuentra. I think there should be a moratorium on declaring anyone disappeared or whatever, or well, we don't have a body until we actually have identifications being made, a system set up for identifying these bodies that they keep stacking in container vans. Pero precisamente el problema que tenemos en México relacionado con la crisis forense ¿Sí? es que tenemos 35,000 cuerpos sin identificar y 90,000 desaparecidos. Entonces, evidentemente, son trabajos atorados que están haciendo que las autoridades salgan a decir, sigan votando por nosotros, todo está bien. A lo mejor se fueron a Estados Unidos. When somebody asks me, how do I do it without a body? My first question is, how do you know you don't have a body? Cuando preguntan, oye, ¿cómo le hacemos cuando no tenemos un cuerpo? La primera pregunta sería, ¿ya investigaron, ya buscaron el cuerpo? ¿Cómo sabemos que no hay un cuerpo? There's cases we have when they have a body and we don't know is there the body. Oh my God, we got one right now. Tenemos un caso, por Puerto ejemplo, donde no sabemos si el cuerpo de la víctima realmente es la víctima y nadie puede decir eso porque es un proceso burocrático. We have 3 agencies minimum involved in this case, 3 government agencies. Nobody wants to look and test to see if they've got the right body because they already declared it the body and they don't want to have to do any extra work or extra responsibility. Como ya hay un acta de defunción, como ya hay un caso cerrado, nadie quiere realmente ir a identificar ese cuerpo y hay 3 agencias gubernamentales entre México y Estados Unidos que no quieren hacer un ADN porque ya cerraron ese caso. Pero hay severas dudas de que realmente esa víctima sea quien se supone que es. Entonces es un problema, el cuerpo es un problema que se resuelve investigando. Sí. Respecto a eso, hablando sobre la autopsia física, digamos, los mismos médicos legistas no hacen una autopsia con perspectiva de género porque no se los pidieron. Sí. Ese es un problema severo, que dicen que el Ministerio Público o la autoridad les tiene que solicitar exactamente qué hacer. No, el protocolo te dice, oiga, usted es médico, esto es una muerte violenta de mujer, usted utiliza este protocolo. La autoridad no le dice qué tipo de ciencia utilizar a los científicos. Los científicos debemos, si somos expertos o expertas, utilizar las herramientas actuales en hacerlo. Pero es una forma de no hacer el trabajo. Exacto, de escudarse realmente. Tenemos una pregunta que dice de Beatriz. En caso de una persona de cambio de género y matan a esa persona, ¿es válido el feminicidio? Claro, sí, se llama transfeminicidio, viene en el protocolo. Recuerden que la identidad de género no tiene que darse a nivel legal, que la identidad de género es la convicción propia e íntima de cada persona y que México, junto con Argentina, junto con Guatemala, junto con Colombia, tenemos firmados los principios de Yogyakarta y eso involucra estos derechos relacionados con la propia identidad. Él se llama el derecho a la identidad. Bueno, eso es parte de la misma ignorancia de qué es sexo y qué es género, pero esa es otra historia, ¿no? Falta mucho educarnos. Como sociedad, hace mucha falta educarnos. Tenemos una que nos pregunta Victoria. ¿Creen que los feminicidios se incrementaron como una reacción a la lucha feminista? Yo creo que es al revés. Tal vez la lucha feminista se ha incrementado o se han despertado como efecto a la violencia contra la mujer. No dudo, hay algo que se llama backlash. El backlash es un problema que de hecho es muy común y lo podemos ver el discurso social sobre de que hay buenas feministas, malas feministas, feministas radicales, feministas buenas y feministas malas, es un discurso que yo les recomendaría a todos que buscaran, por ejemplo, las sufragistas, las mujeres que buscaron el voto en Inglaterra y en Estados Unidos en el siglo pasado. ¿Cómo obtuvieron el voto? El voto se obtuvo generando movimientos públicos, poniendo bombas, incluso suicidándose en frente de muchas audiencias para buscar el voto femenino. La ignorancia que tenemos como sociedad no solamente es por falta de acceso a información, sino porque los medios de comunicación se han aprovechado de la polarización de este tipo de temas. Llama mucho la atención.
feminista es callada por argumentos que da un hombre, ¿no? Y el video lo comparten miles de veces, ¿no? ¿Por qué? No porque el gobierno quiera que haya más feminismo, menos machismo, es porque nos gusta darle clic a esas cosas. Entonces, la idea de que las marchas feministas han existido siempre, la lucha feminista ha sido siempre porque la violencia feminicida ha existido siempre. El asunto es que más bien las mujeres ahora están pasando una segunda fase, por eso revisen la historia de las sufragistas. Las sufragistas primero dijeron, por las buenas, a ver, ya no nos maten, y ahora están en la fase de, esto no se va a acabar nunca, vamos a tratar de todo hacer todo lo posible por salvarnos. Y no, o sea, realmente no es que las feministas estén provocando más feminicidios, más bien están tratando de prevenirlos. Ok, hago una pregunta más de aquí y tengo otras más de Facebook. Esta me parece muy interesante. Ahorita, antes de que nos salgamos de nuestra plática que tenemos sobre el feminismo y el machismo, y viene a colación. Flavia Valeria nos pregunta, ¿cuál es la causa por la que una mujer acepta el estereotipo de la mujer perfecta, mostrándose en redes sociales que recuperó su cuerpo a tan solo 2 o 3 meses de dar a luz? Por ejemplo, cuando eso no es posible, ¿es una mujer machista? No sé, yo creo que esa es una mejor pregunta para ti, Dora. Porque, o sea, bueno, nosotros sí. así como, o sea, creo que sí es un tema de mujeres, ¿no? Sí, bueno, si me permiten dar mi punto de vista, el estudio de género, el estudio de, pues sí, de género y de la situación que vivimos en cuanto al patriarcado, yo creo que todo es derivado del mismo contexto patriarcal en el que nos hemos incluido tradicionalmente y se nos han enseñado los patrones de cuál debe de ser, cómo debe de ser la mujer y cómo debe de ser el hombre. El género, lo femenino, lo masculino, y ahora tenemos una variedad, ¿no? Una amplia gama. Pero sí, yo creo que el hecho de que tengamos que tener ciertas características, la delgadez, la altura, no se nos tiene permitido envejecer. Claro. Tenemos que mantener ciertos cánones, no se nos puede permitir. Incluso hay, como comentabas, lo del este meme que yo posteé en una ocasión sobre la alusión, apología al delito del feminicidio, que va las piernas colgando en un automóvil y sangrando. Pues para mí es una apología, ¿no? Al feminicidio. Maten a la tóxica, está loca, pues que la maten, ¿no? Y se justifica. Y la generación de odio incluso es de las mismas mujeres. Y esto mismo, tú tienes a tu hijo, obviamente quedas con kilos de más y como dice Flavia, 2 o 3 meses no vas a estar igual, ¿verdad? Entonces sí entras dentro del sistema patriarcal. Esa sería mi aportación. No quiero ahondar más en eso porque eso sería cuestión de otro tema. No, y lo que yo diría es que yo creo que el problema también somos más bien los hombres. O sea, la discusión que debemos de tener entre hombres es ¿por qué no podemos flexibilizar nuestras formas de ser? Yo creo que las mujeres tienen muchísimas más habilidades para flexibilizar su identidad y su expresión de género que los hombres. Los hombres somos iguales en toda Latinoamérica, básicamente. Somos rígidos, no sabemos expresar nuestras emociones. Cualquier cosa que altere nuestra identidad y nuestro orgullo nos explotamos. Nadie nos puede decir que somos tontos porque todo se va a la fregada. Entonces creo que el problema más bien tiene que ver con los hombres en particular, cómo no nos hemos educado y no hablamos entre nosotros. Sí, claro. Bueno, tenemos una pregunta de Marisela Torres. ¿Qué tan ideal es hacer una necropsia psicológica en estos casos de feminicidio? Es ideal, pero se tendría que hacer con perspectiva de género. Es decir, no solamente buscar los elementos psicopatológicos, sino que se haga desde un enfoque psicosocial y que se indaguen sobre las dinámicas de relación, precisamente desde la interseccionalidad de la víctima. No pensar si, o sea, la hipótesis no debería ser, tenía indicadores previos de suicidio, sino la hipótesis debería de ser cuáles son las condiciones de relación y vinculación relacionados con el género de esta víctima. Entonces, nosotros hemos llevado a cabo autopsias psicológicas, pero con modificaciones, no la clásica psiquiátrica. Ok. De Roxana, me gustaría saber si en la actualidad, en contexto de pandemia, si han podido detectar aumento de feminicidios. Las estadísticas dicen que se han mantenido, pero lo que se ha aumentado muchísimo es la violencia contra la mujer. O sea, por el tema
o la violencia interpersonal en contexto doméstico. Eso ha aumentado, pero exponencialmente, y eso lo anunció todo mundo cuando empezó la pandemia, y cuando empezó a pasar todo el mundo dijo, qué caray esto. No, ya sabíamos, y las políticas públicas en general en Latinoamérica y en Estados Unidos han sido de pobres a peor. Sí, tenemos de Bruno. Doctores, ¿qué bibliografía recomiendan usar para profundizar en este tema desde esta perspectiva psicosocial? Books, what books you want to recommend to study better this? Well, from my perspective, obviously, the forensic investigation book is the best. Hay un libro que se llama Investigaciones Forenses o Forensic Investigations. But you really should be reading first forensic victimology. Pero también les recomendaría que primero empezaran por victimología forense. Because forensic victimology is about contextualizing the physical evidence that you collect, and forensic investigation is about what kinds of physical evidence to collect and how. Porque victimología forense implica cuáles son las dimensiones de recolección de información de las víctimas, y forensic investigations lo que hace es explicarte cómo interpretar esa evidencia. Y en el tema psicosocial yo recomiendo la guía para peritajes psicosociales de violencia de género del Observatorio Nacional de Violencia de Género de México. Así búsquenlo, guía, peritajes psicosociales, observatorio, y ahí les aparece. And also, please, I'm begging you, read the Femicide Protocols. It's way better than any book on the subject. It's really great. Y lo más sencillo y lo más gratuito, pues bajen el protocolo de Naciones Unidas del que estamos hablando. Si le dan una leída, yo creo que tienen los suficientes fundamentos para encontrar cualquier otra cosa alrededor de ello. Ok, Cristina nos pregunta, en Argentina hay una ley de identidad de género aprobada hace unos años. En el caso del hombre, ¿cómo se considera? De la identidad de género, o sea, te refieres yo me imagino que se refieren a los principios de Yogyakarta. La verdad es que no conozco en particular qué está sucediendo en Argentina, pero entiendo que todo el mundo se armoniza a partir de eso. Recuerden que la identidad de género es diferente. Puede haber personas que se identifican como hombre, como mujer, como no binarios. Tiene que ver con una expresión. O sea, no es tanto el tema como se habla ahí de que todo el mundo trae su género. No va por ahí, pero no conozco el aspecto específico, porque aparte la identidad de género tiene que ver con otros derechos. O sea, cuando hablamos de feminicidio, ¿en qué se relaciona la expresión de género y el feminicidio? Que muchas de las veces la violencia es una corrección a una expresión de género que ha ofendido, digamos, al machismo. Un poco ese es el tema, ¿no? Sí, bueno, respecto a esto hemos platicado en otras ocasiones cómo los hombres luego nos interceptan a las mujeres y nos dicen, ¿y nosotros qué? Ustedes están siendo privilegiadas. Y entonces yo creo que algo que yo siempre sostengo es cuando tú estás en una situación, en una posición de privilegio, te es invisible, porque tú estás ahí. Entonces, yo creo que es algo así más o menos lo que nos quiere plantear ella. Claro, por eso se requieren más mujeres interesadas en esto. Por eso se requiere, nosotros llegamos de manera incidental a este campo, precisamente porque el protocolo de feminicidio cita el trabajo del Dr. Brent, y empezamos a trabajar en esto. Hemos trabajado en el tema de tortura, en el tema de defensores de derechos humanos, en el tema de desapariciones, pero evidentemente lo que estamos viendo es que en este campo cada vez son menos personas que lo siguen por emoción, por propaganda de vivir lo emocionante de los asesinos en serie, y hombres para mujeres que tienen más bien una perspectiva más empática, de perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que esperamos para el futuro. Bueno, nos preguntan, ¿cómo puede explicar las manifestaciones y la violencia entre iguales? La violencia entre iguales, el problema, y yo quisiera ponerlo en el contexto forense, es que se suele utilizar de manera muy, muy normal este término. Dicen, es que esta violencia es simétrica de pareja, es que se peleaban igual. Si están en condiciones de igualdad, sí. Lo que tendría que investigar la o el psicólogo es que esta violencia que parece simétrica, muchas de las veces es la víctima defendiéndose. Entonces esperan víctimas perfectas, víctimas que sean agredidas y que no le tiren al esposo la ropa por el balcón, por ejemplo, o que no de repente les haga escándalos o les grite o les pegue. Y entonces, es que ella también le pega a él. Sí, pero lo que tienes que ir es más allá de la violencia y ver la dinámica de poder entre ambos. Entonces, la única forma de saber si hay igualdad es estableciendo las dinámicas de poder. Bueno, exactamente, porque incluso hemos visto casos de reales suicidios en los que
bueno, cuando uno ya va estudiando más esto, dice, es feminicidio, porque lo que derivó en ese suicidio fue esa violencia de género que vivía esta mujer, obviamente. Recordemos que hay lugares en donde está tipificado incitar al suicidio. Es un crimen también. Sí. Bueno, tenemos muchos saludos y tenemos unas... de Cecilia nos dice, es un comentario, se estima que ha habido un aumento de casos de feminicidios y si se relaciona con los victimarios, copian sus conductas con casos no resueltos o impunes, porque en Argentina ha habido un tiempo de casos de seguidilla de femicidios donde la muerte fue por la utilización de fuego. Sí, la utilización de fuego, la utilización de ácido, sí hay como un elemento, por ejemplo, en Perú, ¿no? Ha habido un par de casos de mujeres quemadas viva en transporte público. Sí hay un asunto de copiar, sí hay unas, o sea, sí la apología de la violencia, lo que mostraba en el cuadro al final de mi presentación, cuando hay impunidad, cuando este tipo de violencia se presenta de manera, por ejemplo, se centran, y esto es un tema de los medios de comunicación, cómo manejan los feminicidios, cuando dicen que son crímenes pasionales, cuando se interesan en la vida íntima de la víctima para poderla presentar como una mujer, una mala mujer. Películas como la de Ted Bundy que vimos recientemente, esa porquería que salió por ahí, en donde otra vez obsesión de un asesino en serie, feminicida de los años 70, por alguna razón presentaban a Ted Bundy como si fuera, ¿cómo se llama este vato? El Zac Efron, ¿no? O sea, a ver, Ted Bundy no se parecía a Zac Efron, primero. Segundo, Ted Bundy no era atractivo para nadie, Ted Bundy tenía muchos problemas para relacionarse, y bueno, muchos problemas más, pero a lo que voy es que la película lo que muestra son a mujeres enamoradas del superencanto de Zac Efron, y entonces estas mujeres un poco, de alguna manera, son partícipes de esto. Y esta historia que vemos en estas películas y en estas representaciones del feminicidio, también los vemos en los discursos públicos y en la forma en que las noticias hablan del feminicidio. Sí, un caso nos están comentando aquí, Cecilia nos dice también el caso de Mayra Benítez en Chaco, se condenó a 21 años al acusado pese a no haberse encontrado el caso, no haber encontrado el cuerpo. También hay un caso en Guatemala, no sé si sea ese, que también un caso de un feminicidio que me tocó consultar, en donde desapareció la persona, el presunto feminicida se escapó y entonces esto abrió las investigaciones. No es raro eso. Bueno, ya hablando sobre lo que decíamos, que tanto los operadores jurídicos no quieren, realmente es que no quieren. Aquí viene una pregunta sobre eso. ¿Cómo hacer para que los fiscales sigan el protocolo de la ONU sobre feminicidio? Algo que los obligue. How we can force or we can enforce prosecutors to use these protocols? There's only one way. Solamente hay una forma. Well, it's actually two ways. Hay dos formas. Together. The only thing that the Fiscalia cares about at all, they care about nothing. They don't care about victims. They don't care about crimes. They don't even actually care about money. They care about one thing. Lo que deberíamos de pensar es que las instituciones públicas muchas de las veces no les interesan ni las víctimas, a veces ni el dinero, porque es dinero público, pero sí hay algo que les importa. They care about bad press. Mala prensa o mala opinión pública. Only thing that moves the needle is public pressure. La presión pública es la única forma. Why do you think journalists are being killed? ¿Por qué creen que los periodistas están siendo amenazados y asesinados? Or being threatened or being attacked? O son amenazados o atacados. That's not a mistake. That's because they're telling the truth about what's going on, and the Fiscalia doesn't like it. Porque muchas de las veces las instituciones precisamente no les gusta que se diga, que se hablen en foros públicos sobre este tipo de temas. So that's the first thing, but you have to shame them over something very specific, and that is failures on the case and the ignorance and incompetence of the people that they have doing the job. Se tendría que hacer transparente los errores en las investigaciones, que sientan la presión pública y digan, ok, tenemos que resolverlo, ¿no? And we need an army of Mariana Limas coming forward, families coming forward, willing to hold the government accountable for the negligence that they. Y lo que estamos viendo, pues, son ejércitos, precisamente estas manifestantes de Ireneas Buendías, que están, y otras, evidentemente, que han estado peleando, la madre del caso de Lesbi en Vietnam, sí, que están haciendo este trabajo. Ellas están haciendo este trabajo y es lo que está haciendo, forzando a las fiscalías a adoptar protocolos. This is why vulnerable populations are vulnerable. Es por eso que las poblaciones vulnerables lo son. It's a function of whether or not society actually cares about that person. They don't care about immigrants, poor people, or transgendered, or at a certain level, women.
tiene que ver precisamente con cuánto la opinión pública le importa a una población en particular, transgénero, migrantes, pobres y evidentemente mujeres. So we also have to have a cultural shift where we actually start caring about each other as human beings and not falling for the bait that the politicians put in front of us to divide us. Sí, se tendría que hacer un fortalecimiento de la sociedad, pues, de la sociedad civil organizada. The reason that offenders feel comfortable committing these crimes with impunity is because they don't believe society is going to hold them accountable. They don't believe that Fiscalía is going to hold them accountable in their right. Lo que sucede en nuestras sociedades con impunidad es que precisamente los agresores se sienten cómodos cometiendo estos crímenes porque saben que precisamente es muy difícil que obtengan un castigo. So we got to care enough to fight. Y entonces que nos tiene que importar para hacer algo al respecto. And to publicly shame people and stop trying to make friends, stop trying to make our lives easier, because that comes at a cost. Vamos a tener que salir de una zona de confort, ¿no? De decir las cosas que pueden incomodar, de hacer las cosas que pueden incomodar, pero hacer las cosas que son justas y que son las correctas. Otra forma que yo agregaría es, ya se está sucediendo, los tribunales. Las familias están alegando entre los tribunales superiores que no se están siguiendo los protocolos y es obligatorio seguir protocolos. Entonces, en procesos de apelación, por lo menos hay 12 casos abiertos en México en donde les han solicitado a las fiscalías, vuelve a investigar utilizando protocolos. Esa es otra de las formas que se puede hacer. Bueno, sobre esto, las personas que no son de México, yo sí quisiera platicar un poquito sobre Lesbi, porque aquí fue una revictimización mediática muy terrible, ya que ella fue encontrada muerta, la asesinaron dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma Nacional. Entonces, hablando que dentro de UNAM encuentran a esta chica y obviamente se revictimiza diciéndose que era drogadicta, que tenía ciertas situaciones. Y de alguna otra manera, en todos los contextos que yo he estado investigando a lo largo de Latinoamérica, pues el caso mismo de Micaela, creo que ustedes me corregirán de su país, creo que venía ella de un bar o algo así, entonces ¿por qué viene y de noche y cómo se le ocurre y la minifalda y seguramente tomó? Entonces todo esto es muy, muy importante que cada uno de nosotros, siendo profesionales o no, tratemos de cambiar los contextos, tratemos de cambiar la ideología poco a poco, porque realmente lo que yo he visto hasta ahorita es que realmente los operadores jurídicos no quieren hacerlo. Tienen todo ahí, pero no quieren hacerlo. Oye, y educar a peritos también, ¿no? Porque es muy difícil deshacernos de las visiones machistas, no solamente en el discurso cotidiano, sino en los peritajes, pues, ¿no? Así como se habla de la responsabilidad, o sea, a mí me tocó ver peritajes en donde así como el público en general puede decir, es que también para qué andaba vestida así, me ha tocado ver evaluaciones peritas donde hablan de que, pues es que ¿cómo decía? Se exponía a situaciones de riesgo. Era una víctima provocadora, me ha tocado ver ese concepto. No estoy hablando de un peritaje de hace 50 años, estoy hablando de un peritaje de hace 5 o 6 años. Abordando eso, apenas también hay un caso en Perú de una chica que apareció en un reality show. Y entonces le preguntan, no sé si lo tengan ustedes visibilizado, le preguntan que si ha pagado, que si le han pagado por tener relaciones sexuales o algo así va la pregunta. Entonces, posterior a eso, la mata el novio. ¿Por qué? Porque fue exhibido. Fue exhibido. Entonces, realmente la situación en riesgo en que nos ponemos las mujeres, el caso de Rosa Elvira, cómo ella solicitó ayuda, llamaba, y el guardia, o no sé cómo se llaman en Colombia, este caso fue en Colombia, él le decía, no le entiendo, no sé qué dice. Le colgaba, ¿sabe qué alega? Y ella se estaba muriendo, estaba rogando que la fueran a auxiliar. Entonces la indolencia que hay, la falta de empatía, la burla, y yo podría agregar a título personal, y me disculparán, el odio, los crímenes de odio que se están generando son en específico y son dolosos, no es porque parezca que vayan a suceder, es que se quiere hacer realmente. Claro. La hazaña, por ejemplo, recordemos que el feminicidio, o sea, puede haber varios elementos que lo configuran, pero uno de ellos es la tortura, o sea, la privación y la tortura, es decir, no solamente las matan, pues, la muerte es lo último de una serie de violencias. I'm talking about how femicide is the last
of the violences that Yeah. the victims live. There's all kinds of pre-femicidal violence. Hay una conducta prefeminicidio, le podemos llamar violencia feminicida. And we talked about that a little bit during my presentation, which was the violence towards objects, the symbolic. Y hablamos, por ejemplo, como la violencia simbólica, esto de restringirte los objetos, romperte las cosas, romperte lo que a ti te importa, es parte de la violencia simbólica que si los investigadores entendieran y conocieran, podrían ver cómo la consecución de esta violencia llevó al feminicidio. That's really important to understand what I was talking about before. Aurelio and I have been having this conversation quite a bit about the dimensions of violence. Y algo que deberíamos de como empezar a dialogar en estos foros es acerca de las dimensiones de la violencia. And the dimensions of force. I've been thinking a lot about this as well because the word force is often used to suggest we have to have force to show rape, but force can be all kinds of things. There's not just physical force. There's not just physical violence. There's economic. There's words. There's extortion. There's all kinds of violence that you can commit on a person. Tendríamos que empezar a introducir conceptos como coerción, como poder, como fuerza, para comprender las dinámicas en las que las personas finalmente acaban siendo sometidas por otras, ¿no? Y ir más allá de los golpes, ir más allá de los insultos y comprender las dinámicas económicas que mantienen precisamente este tipo de violencias. No te oyes. Perdón. Perdón, tengo una pregunta. ¿Considera usted viable que en el caso de homosexual o transexual se pueda crear causa penal solicitando dictamen pericial en materia de psicología o psiquiatría, enfocándolo hacia el comportamiento del ser, no viéndolo desde el punto de vista de género? Yo creo que es de un psicólogo la pregunta. Esa pregunta sí suena como de psicólogo. Sí. No sé a qué se refiere, la verdad, no lo entiendo. Pero si lo aclara, con mucho gusto. No, sí tendríamos que introducir la perspectiva de género. No, o sea, debería ser muy importante. No solamente los protocolos aplican, por ejemplo, el tema de feminicidio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México tiene una serie de protocolos. Uno de ellos es le llama protocolo de actuación para juzgar en casos que involucren a personas relacionadas con identidad, orientación sexual. Y esto habla precisamente de lo que está diciendo. Y habla de cómo se tiene que configurar la perspectiva de género, y esto es importante, porque es un derecho humano a la no discriminación. El asunto es que cuando dicen lo voy a tratar igual, no estamos entendiendo que en ciertas condiciones tratar igual que a otra persona, a alguien, lo está discriminando porque no le estás dando acceso a un derecho, en este caso el acceso a la justicia. Por eso es importante y por eso nosotros la forma en la que trabajamos les llamamos investigación forense con perspectiva de derechos humanos, que involucra este tipo de reflexiones basados en protocolos, en tratados internacionales. Entonces, al psicólogo se le podría dar la instrucción que sea, pero el psicólogo tendría que ser capaz de decir, amigo, acá está el protocolo de la Corte, acá están los principios de Yoga Carta, obviamente esto es un tema y podríamos revisarlo. Me pide Noemí, le estoy hablando del protocolo. Busque, mire, le voy a decir dónde están todos los protocolos para que los encuentre. Busque Protocolos Suprema Corte de Justicia de la Nación en Google y el resultado que le va a dar es, ahí vas a encontrar los 7 u 8 protocolos que tiene, incluyendo el que acabo de mencionar, de orientación de género. De nada, Noemí. Bueno, y referente a eso, yo creo que hemos visto también los casos, no sé, en los países hermanos que nos están acompañando, en algunas fiscalías en cuanto a que sea una persona homosexual o transgénero, de toda la amplia gama que existen. De hecho, estuve en una mesa de trabajo recientemente y se recomendaba usar el protocolo de feminicidio, porque a final de cuentas es una comunidad vulnerable, ¿no? Es un grupo vulnerable, digamos. Sí, el protocolo de feminicidio, como el caso de Jalisco, donde hubo la muerte de un activista de la comunidad gay, y salió a decir el fiscal que iban a utilizar el protocolo de feminicidio. Y se explotaron mis microgrupos de criminólogos ahí diciendo que era una aberración, que a dónde estamos llegando, ¿no? Porque precisamente una cosa es utilizar el protocolo y otra cosa es tipificarlo y perseguirlo como tal. Sí, claro. Bueno, tengo un comentario de Victoria, habla sobre Argentina. Dice, lamentablemente, al menos aquí en Argentina, la justicia es muy patriarcal. Entonces yo creo que es un Seguro tema estamos regional. en Latinoamérica. Seguro estamos en Latinoamérica, no lo dudo. Sí. Y pues, me ha tocado ver casos en Argentina, yo tengo amigos en Argentina,
Conozco, por ejemplo, ¿cómo se llama? Laura, y pues, constantemente estamos dialogando sobre los problemas en Argentina, lo que sucedió recientemente con este ex retirado que mata a uno de los asaltantes que lo atacaron. El problema de Argentina es el mismo problema que hay en Brasil y que hay en Perú y que en cierta medida había en México, que es los medios de comunicación tan sensacionalistas que hay, que hablan de las noticias de forma tan espectacular, y entonces en lugar de informar y presentar a la población de manera pues periodística, se presentan como un espectáculo los crímenes. Bueno, tenemos muchos agradecimientos, los felicitan de muchas partes. No sé si quieran redondear sobre lo... Mira, Ben tuvo que atender una llamada de un cliente, pero sí, de manera general, bueno, primero agradecer obviamente el espacio a la asociación, agradecer a la presidenta, agradecerte a ti, Dora, el espacio, obviamente toda la gente que se conectó. Sabemos que hubo algunos problemas técnicos en la transmisión por el asunto de la red, pero lo estamos grabando y seguramente después lo subirán a su página para que lo vean íntegramente. Agradecer el espacio de la asociación, decirles que estamos trabajando en un diplomado de victimología forense para investigación de feminicidios, que lo vamos a estrenar en febrero y estamos en pláticas con diferentes instituciones para que lo podamos ofertar en conjunto. Entonces, quien esté interesado, pues puede mandar un correo a la asociación solicitando informes sobre este diplomado, y cuando lo tengamos completo, yo creo que lo anunciaremos en un par de semanas. La victimología forense, les recuerdo, es la disciplina científica que sustenta precisamente una serie de actividades de investigación de homicidios, feminicidios, violencia sexual, personas desaparecidas, y que es una disciplina ahora ya obligatoria por todos estos protocolos. Y el doctor es el autor del libro de victimología forense, que es el texto que utilizamos en el diplomado. Entonces, pues las invitamos y los invitamos a que sigan interesados, a que sigamos discutiendo en términos de derechos humanos. Como pueden ver, los derechos humanos tienen que ver con derechos ambientales, con derechos a la consulta de las comunidades indígenas, con derechos relacionados a la propia identidad, con derechos al acceso a la seguridad, etcétera, etcétera. En concreto, creo que vale mucho la pena. Cuando empezamos a hablar de investigación forense con perspectiva de derechos humanos hace 10 años, sonaba cursi y la gente no le gustaba, decía, no, o sea, ¿eso qué? ¿No? Derechos humanos como que suena a soltar delincuentes, como dicen, ¿no? Pero creo que ahora hay mucha más conciencia social, hay un cambio generacional, y pues nos da mucho gusto ser puente, porque realmente tanto el doctor como yo somos una generación puente, ya estamos viejos, y lo que nos toca es precisamente las nuevas generaciones que tienen mucha mejor visión de esto, pues que tengan mejores posiciones para poder ejercer este tipo de perspectivas. You want to say something before we end? Only that I really appreciate being given the time to talk about these subjects. I think this is always going to be part of a larger conversation that needs to keep happening. Esta es una conversación muy extensa que tenemos que seguir teniendo, que agradece mucho el espacio y poder hablar de ello. And I'm recalling some words that were spoken to me this morning, which is that it's important to know the language that we talk about these crimes with, because if we don't use the right language, we relay the wrong message and we hurt the process, we hurt the learning, and we need to learn the language, we need to talk about it correctly, and we need to regard the victims correctly. Si seguimos teniendo este tipo de conversaciones, podemos empezar a utilizar el lenguaje adecuado, podemos empezar a tener el lenguaje correcto que nos permita precisamente tener mejores conversaciones. La idea es que conversemos de mejor manera. Como te decías, Dora, lo que no se nombra no existe. For example, with me being an old white guy from the United States, I think I'm being right, and I am. This is true. Dice, por ejemplo, yo siendo un hombre viejo, blanco de Estados Unidos, digo, sí es. It's true. So when I talk about this, I think I'm being enlightened, and I think I'm using the right terms. Por ejemplo, cuando empiezo a hablar de esto me emociono y digo, miren, ya descubrí todo esto, y empiezo a utilizar los términos adecuados. The more I learn how really I'm not. Entre más leo, más me doy cuenta que he estado diciendo cosas que a lo mejor no tenían sentido. In fact, I guarantee you that due to my enlightenment, my quote-unquote enlightenment, I am certain that I have made the conversation more difficult in certain contexts. Es más, les aseguro que seguramente en este proceso de que yo he aprendido y he empezado a deconstruirme y todo ese rollo, seguramente he hecho mucho más difíciles las conversaciones con gente que no me ha dicho, oye, eso que estás diciendo no tiene sentido. But I don't know that until years later. So. Pero no me entero hasta años después. Y pues ese es un poco el trabajo, es difícil hablar de esto. Obviamente son temas delicados, son temas importantes, pero creo que vale la pena que hagamos el intento. So, and the other thing is something that Aurelio tells me all the time, which I think is
one of the most important things to be reminded of. Y hay otra cosa que constantemente me dice Aurelio, que creo que es importante. I'm stupid and he's smart. No, that's not. Yo soy tonto y que él es listo. ¿No? No. The victim has to be the protagonist of any investigation. You cannot be the protagonist. You cannot be the person that you're thinking about. It can't be about you. It has to be about learning about the victim. El protagonismo tiene que ser sobre las víctimas, no sobre nosotros, sobre la reparación de daño, sobre visibilizar las violencias, sobre la forma de hablar de ellas con sensibilidad. No tenemos que ser nosotros, porque mucho del ambiente en el que estamos somos los protagonistas y es lo emocionante y no lo es. Yeah, it's not a competition because you already lost. No es una competencia, ya estamos perdiendo. Lo que hacemos no es emocionante, de hecho es angustiante. You're spending all your time worrying about how you look or how you sound or how you might be perceived. That's not a real concern. The real concern is getting the information reliably and accurately. Hagamos el trabajo en lugar de estar clavados en cuestiones que son muy tentadoras, como ser vanidosos y estar pensando cómo hablamos de esto, si lo hacemos bien, si somos expertos, si nos vemos bien. Yo creo que si atendemos el problema, si nos concentramos en el problema, estamos labrando un camino. So that's one of the most important things to remember. You're not the protagonist, it's the victim. Las protagonistas son las víctimas. Bueno, sobre eso yo nada más quisiera redondear y hacer hincapié en algo que creo firmemente, que les debemos mucho a las víctimas, a esas víctimas y a sus deudos que han llegado a cortes internacionales, que han sido un precedente para la creación de leyes, de adecuaciones a los códigos y, bueno, incluso a la tipificación de alguna otra manera del tipo penal. Entonces les debemos mucho, no podemos en un principio de progresividad, debemos de por lo menos respetarlo como profesionales y continuar. Y sobre todo porque no ha sido fácil la lucha de esas personas, porque son personas comunes y corrientes que tomaron un libro, que tomaron un código, que se aventaron a las calles, que hicieron largas antesalas de espera para los gobernantes y años de no ser escuchadas y burlas y, bueno, incluso hasta amenazas. Y lograron mucho. Entonces está en nuestro camino y no podemos quedarles mal. Entonces yo por eso considero que este tipo de eventos nos ayuda a enfocar algo que puede que muchas personas lo vean como una moda, la cual no es una realidad. Yo puedo decirlo a título personal, en pláticas coloquiales, nos están matando. Y sí, nos están matando. ¿Por qué? Porque nos pueden matar. Yo lo digo como mujer. Y yo creo que el llegar a una situación en la que digas, ya se hizo tanto, la señora Irinea, las madres de las chicas de Campo Algodonero, no mencionamos a Arroyo Navajo, también en Ciudad Juárez, Micaela en Argentina, se ha logrado mucho gracias a ellos, tenemos que seguir. Y muchas gracias, doctores. No, de acuerdo, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias.